Bienvenido a la unidad número 2 de tu módulo de diagnóstico neuropsicológico, donde vas a conocer las etapas del proceso de evaluación neurocognitivo. En la primera etapa tenemos la aplicación del historial clínico. La historia clínica es un documento legal que abre el expediente clínico del paciente con daño cerebral. La historia clínica tiene varias versiones que se pueden encontrar según el área de ciencias de la salud que se esté trabajando. Existe la historia clínica médica general, la historia clínica neurológica, la historia clínica que utiliza el psiquiatra, la historia clínica o entrevista conductual del psicólogo clínico y la historia clínica neuropsicológica. En esta ocasión nos vamos a enfocar a conocer las características esenciales de la historia clínica neuropsicológica. Como primer elemento tenemos que el clínico especializado en la evaluación de los sistemas funcionales que pudieran estar alterados por la presencia de un daño cerebral, un trastorno mental o en población infantil un trastorno del neurodesarrollo debe de contar con los datos demográficos del paciente. Esto hace referencia a datos como el nombre, la edad del paciente, el lugar de nacimiento y el segundo punto que puedes ver aquí en la diapositiva es la escolaridad. La escolaridad es muy importante conocerla debido a que muchas pruebas neuropsicológicas utilizan la calificación de sus puntuaciones naturales basándose en el nivel escolar de la persona evaluada. Las personas que tienen 9 años de escolaridad hacia la baja se considera que tienen baja escolaridad y en el caso de pacientes que tienen más de 10 años de escolaridad se considera alta escolaridad. Este punto también es importante para el proceso de rehabilitación debido a que la escolarización de una persona debido a los nuevos hallazgos que se han encontrado sobre la reserva cognitiva, el hecho de que una persona tenga una alta escolaridad también influye en el nivel de la reserva cognitiva y a que los efectos de la lesión cerebral no sean tan catastróficos. Por otro punto muy importante tenemos el motivo de consulta neuropsicológico. Este punto es muy importante hacer el interrogatorio adecuado sobre las posibles deficiencias que existan en los dominios cognitivos de atención, percepción, memoria, lenguaje, praxias y funcionamiento ejecutivo, pero en términos conductuales. Este tipo de datos que el paciente te puede otorgar son clave para las hipótesis clínicas necesarias para la interpretación de los resultados de las pruebas y las conclusiones diagnósticas que se pueden llegar a redactar en el motivo del informe neuropsicológico. El motivo de consulta neuropsicológico debe de abordarse desde la postura del paciente y triangular la información para corroborar datos en el caso del familiar que acompaña al paciente a la consulta. Por otro lado, tenemos el historial familiar patológico, donde enfermedades del tipo mentales o enfermedades neurodegenerativas es importante conocer si se han presentado en el núcleo familiar de la persona evaluada. Esto con el fin de obtener datos diagnósticos que nos puedan ser de utilidad para poder favorecer un posible diagnóstico neuropsicológico. Cuando se habla de población infantil o estás trabajando con población de niños y niñas, los antecedentes prenatales, natales y postnatales son importantes de interrogar a la madre y al padre del paciente. Esto debido a que en población infantil el proceso de neurodesarrollo ocurre de forma distinta que en la etapa del adulto. Recordemos que el cerebro del niño es diferente al cerebro del adulto y este a su vez también será diferente en el cerebro en el proceso de envejecimiento. Los antecedentes en la etapa infantil son importantes para poder hacer el adecuado diagnóstico cognitivo de las posibles dificultades de trastornos del neurodesarrollo. Así, hay que hacer un especial énfasis en el proceso de desarrollo lingüístico, en el desarrollo psicomotor y en el desarrollo social, y aquí es donde podemos partir para hacer posibles diagnósticos. En tanto a los antecedentes patológicos, generalmente cuando en el servicio de neuropsicología en la práctica privada o institucional se refiere al paciente, viene generalmente del área de psiquiatría o neurología. Por lo tanto, conocer el diagnóstico topográfico, el diagnóstico etiológico y neurológico o psiquiátrico son de utilidad para poder nosotros conocer o establecer en el motivo de consulta neuropsicológico una relación causal que pudiera estar afectando el funcionamiento normal de una persona.
En tanto a la conducta premórbida, se hace un análisis del antes y el después de la lesión cerebral. Conocer el nivel de funcionamiento de una persona antes de que se presentara la lesión cerebral es de suma utilidad para las interpretaciones posteriores utilizando los resultados de las pruebas de evaluación y al mismo tiempo las conclusiones diagnósticas que pueden favorecer a la elaboración de un programa de rehabilitación neurocognitivo que tenga validez ecológica. En tanto a las funciones cerebrales, se le hace un interrogatorio específico al paciente aunado al motivo de consulta neuropsicológico para conocer el nivel subjetivo que la persona tiene sobre su propio funcionamiento cerebral. Y esto debe estar orientado a buscar posibles dificultades o deficiencias en la autonomía e independencia de la persona con daño cerebral adquirido. Hacer un énfasis en las actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana es de suma utilidad debido a que en el programa de rehabilitación neuropsicológico estas conductas deficitarias se suelen tomar en cuenta para poder desarrollar las tareas cognitivas que puedan funcionar para mejorar el desempeño de una persona en todas las áreas de su desarrollo. En las etapas de evaluación, en el punto 2 y el punto 3 tenemos la selección de pruebas pertinentes para la valoración del estado cognitivo de la persona y su aplicación. Para poder hacer una adecuada selección de las pruebas de evaluación es necesario haber aplicado un buen historial clínico que nos dé la información de los posibles déficits cognitivos que el paciente presenta. Si una persona tiene problemas de atención, aplicaremos problemas que nos evalúen el rendimiento atencional. O en el caso en el que se presenten problemas a nivel ejecutivo, pues debemos ser específicos y aplicar pruebas que nos den información sobre memoria de trabajo, la planificación, la toma de decisiones, por mencionar algunas de las funciones cognitivas. Esto hace referencia a que en el proceso de selección tenemos que ser muy específicos para economizar los tiempos y aplicar únicamente las pruebas pertinentes que cuenten con baremos estadísticos aplicados a una población determinada, por ejemplo en nuestro caso en población mexicana, y en el caso de pruebas que vienen de otros países o pruebas extranjeras que no contamos con los baremos estadísticos necesarios, pues saber discriminar la información que nos puede servir y podamos reportar en nuestro reporte de evaluación o de resultados. En este caso, cuando se trata de pruebas neuropsicológicas que no están estandarizadas en un país determinado, utilizamos la información como datos cualitativos. Por lo tanto, después de seleccionar adecuadamente las pruebas, hacemos la administración de las mismas, en donde utilizamos la lectura de los manuales que cuenta cada una de estas pruebas para hacer una aplicación a través de las instrucciones, no modificar las reglas de aplicación de la prueba para no obtener datos o falsos positivos. En la actualidad contamos con una gran variedad de pruebas cognitivas que nos suelen ser de utilidad para la evaluación del rendimiento intelectual y rendimiento cognitivo de las personas con lesión cerebral. Por un lado tenemos la escala Wechsler, en sus modalidades WIPSI 3 para población preescolar, WIS 4 para población escolar y WISE para la población adulta. Estas pruebas, a través de los índices de cociente intelectual total, razonamiento perceptual, comprensión verbal, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, nos da la información que suele ser de gran utilidad para establecer diagnósticos neuropsicológicos. También se puede presentar el caso en que el clínico requiere utilizar pruebas que no están estandarizadas en un país determinado. Cuando esto ocurre, puedes reportar los datos como una recomendación importante, aunque hay reglas en el código ético de la aplicación de psicometría para la elaboración de reportes, en este caso tanto psicológicos como neuropsicológicos. El hecho de contar con estas pruebas no te impide poderlo aplicar, pero a la hora de reportarlo utilizamos los datos cualitativos de la prueba. Por un lado tenemos pruebas que se suelen utilizar en nuestro país como la escala Cumanes o la figura compleja de Rey. Por ejemplo, hay pruebas que han adaptado estas pruebas específicas en el proyecto Neuronorma. Te invito a que investigues un poquito más sobre eso, el proyecto Neuronorma. Otras pruebas con las que contamos es la batería neuropsicológica de trastornos del aprendizaje o BANETA, la escala Luria inicial y la evaluación de funciones ejecutivas en niños. Por ejemplo, estas últimas dos pruebas no se cuenta con una estandarización en nuestro país.
Por último, tenemos otras opciones de pruebas cognitivas para evaluar procesos de una manera más específica. Por ejemplo, tenemos la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, BANFE en su versión 2, el Neuropsy, que nos evalúa procesos de atención y memoria, y la evaluación neuropsicológica infantil. Entonces, hay que hacer una adecuada selección de pruebas para poder obtener información de la manera más próxima con nuestros pacientes y entregar resultados de una manera eficiente y que le puedan servir a nuestro proceso terapéutico. Continuando con las etapas del proceso de valoración cognitiva, tenemos que en el punto 4, la calificación de las pruebas es muy importante. Tener experiencia en la obtención de las puntuaciones naturales, entender de estadística, psicométrica para hacer la conversión a puntuaciones escalares y normalizadas es de vital importancia para poder obtener el nivel de desempeño que marca la prueba y poder así hacer interpretaciones y conclusiones diagnósticas. Eso se relaciona con los puntos adicionales en la obtención de resultados e interpretación de los mismos. En la parte final de este proceso tenemos la elaboración del informe neuropsicológico y abordaremos un poquito más de esa información en la última unidad, pero básicamente se tiene que entregar un documento también legal que debe de formar parte del expediente clínico del paciente, donde se obtiene las conclusiones diagnósticas en términos conductuales, en términos de actividades de actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana y así proponer el proceso de rehabilitación que se relaciona con el punto 8 y 9. Si nosotros no hacemos un adecuado proceso de valoración, nuestro programa de rehabilitación no estará completo y quizás no sea lo más eficiente posible. Por lo tanto, hacer un adecuado proceso de valoración cognitiva nos va a permitir lograr los objetivos terapéuticos y que el paciente logre una validez ecológica, que retomando ese concepto es que alcance los mejores niveles tras la lesión cerebral para la autonomía e independencia. Al finalizar este proceso cognitivo a nivel teórico, surgen los conceptos de rendimiento cognitivo, déficit cognitivo, daño cerebral adquirido y plasticidad neuronal, junto con la reserva cognitiva. Estos son la jerga o el argot neuropsicológico que el profesional en neuropsicología debe de utilizar y que el paciente debe tener claro a la hora de conceptualizarlo para poder comenzar el proceso de rehabilitación neurocognitiva o en su caso estimulación. Las referencias bibliográficas que se utilizaron para poder realizar esta presentación de unidad fue el libro de Nancy Heaven para Fundamentos de la Evaluación Neuropsicológica. Te recomiendo que explores este documento para tener información más específica y si quieres interesarte en la relación que tiene con las siguientes materias. Nos vemos en la tercera unidad.